Renacido como un árbol demoníaco. Capítulo 140. Escion engañado después de fusionarse con las raíces de sus hijos, Ashlock podía mirar dentro de muchos edificios introduciendo una raíz a escondidas a través de una ventana o una puerta. Con tantos árboles demoníacos por toda la ciudad, la gente ya no les prestaba mucha atención y no les resultaría sospechoso ver raíces creciendo en lugares donde no deberían. Además de algunas habitaciones en la academia, incluido el estudio de Elaine, Ashlock también tenía raíces que se colaban en la estación de la aeronave. Con el torneo a solo unos días de comenzar, había anticipado durante mucho tiempo una avalancha de personas nuevas y problemas potenciales que surgían en las cercanías de la estación de la aeronave, por lo que se aseguró de que todos los árboles demoníacos cercanos tuvieran raíces en la estación y sus alrededores. Debido a esta previsión, Ashlock pudo ver la llegada de Dante Goemint. ¿Así que los vástagos son tratados como celebridades en este mundo? Ashlock reflexionó cuando vio a Dante Goemint pasearse hacia Elaine mientras estaba flanqueado por dos escoltas. Sus primeras impresiones del vástago Goemint fueron mixtas. A pesar de lo que afirmó, estaba claro que Dante tenía un ego considerable que sentía que necesitaba ser protegido. Pero al mismo tiempo, a diferencia del cultivador deshonesto, Dante tenía este aire de calma a su alrededor, incluso cuando destruía a alguien en nada más que polvo. Todo fue tan fácil que hizo imposible determinar su estado de ánimo. Lo que hizo que Ashlock temiera por Elaine. Su aparición había causado una pequeña grieta en la fachada de Dante, y Ashlock vio una mirada de genuina confusión en su rostro por primera vez desde que llegó. «Hermana, ¿eres realmente tú?», le preguntó a Elaine, quien abrió la boca pero no pudo formar palabras. Dante frunció el ceño y Ashlock sintió que su mente se tensaba. Estaba mentalmente preparado para abrir un portal en cualquier momento para salvarla. Perder a Elaine sería una gran pérdida para la secta Ashfallen, y él no tenía ningún interés en entretener a este Dante. «¿No me has visto en tantos años, y no tienes nada que decirle a tu hermano?». La voz de Dante tomó ese tono frío de nuevo. «Ven conmigo. Necesitamos tener una conversación lejos de oídos curiosos». A Ashlock no le gustó ni un poco el sonido de eso. Afortunadamente, había hecho que Elaine hiciera un juramento de lealtad y secreto, por lo que la posibilidad de que ella lograra encontrar una manera de revelar la existencia de Ashfallen Sect a la familia Goemint era poco probable. Elaine ni siquiera tuvo la oportunidad de reaccionar cuando los dos escoltas la empujaron hacia la salida de la estación, y de mala gana siguió la espalda de su hermano mientras jugueteaba con su vestido y se mordía el labio inferior. «Llévame a la casa», instruyó Dante a uno de los escoltas, y el hombre hizo una reverencia a su señor antes de tomar la iniciativa. «¿Qué casa?», Ashlock se preguntó mientras lo seguía desde arriba con Eye of the Trego. A pesar de que sus raíces se habían deslizado hacia muchos lugares, cuanto más se alejaban de él, menos cobertura tenía de la ciudad, por lo que oír hablar de una casa lo ponía aún más nervioso. «¿Debo enviar a Larry o a Diana para que los sigan?». Ashlock estimó que Dante Goemint estaba en la misma etapa que él en el Starcore Realm. Mientras tanto, Larry estaba cerca de la cima del Starcore Realm, pero no era tan experto en espionaje con su enorme tamaño y falta de capacidades de sigilo. Por otro lado, Diana era simplemente demasiado débil para no ser detectada por el sentido espiritual de Dante. Mientras Ashlock lamentaba su falta de habilidades en la recopilación de información, el grupo Goemint llegó a una casa en el distrito noble. Los mortales ricos deambulaban por las calles pavimentadas con sus cultivadores deshonestos contratados a cuestas. Todos enviaron una mirada al grupo y se alejaron inteligentemente. La casa ante la que se encontraban era una mansión de tamaño decente. Extrañamente, sus ventanas estaban tapadas con ladrillos para que no pudiera entrar la luz, y Ashlock notó tenues líneas plateadas que indicaban que todo el edificio estaba actuando como una formación para algo. Las puertas de color obsidiana se abrieron y unas doncellas y un mayordomo bajaron los escalones hasta el cuidado jardín delantero que flanqueaba un camino de grava. «Mi señor», el mayordomo se inclinó, «los preparativos para su estadía han concluido. Por favor, entre y siéntase como en casa». Luego, el mayordomo miró a Elaine y ocultó hábilmente su sorpresa detrás de una tos incómoda. «Lady Elaine, también es un placer volver a verla. Debería visitarla más a menudo. Cuidar una casa vacía oxida mis cuchillos. Lo siento, he estado bastante ocupado recientemente». Elaine habló por primera vez desde la llegada de Dante. ¿Así que Elaine sabía sobre esta casa? Ashlock reflexionó. Ahora que lo pensaba, ya que Slimere era la ciudad más cercana y varios miembros de la familia Goemint se alojaban aquí en Darklead City, solo tenía sentido que hubieran comprado una residencia.
No era raro que los nobles o las familias ricas en la tierra tuvieran casas en varios países para que viajar fuera más cómodo. Basta de cortesías, Clive. Dante apresuró la conversación, prepara la cámara. Tengo algunas discusiones que llevar a cabo con mi hermana aquí. Como órdenes, mi señor. Clive hizo una reverencia y chasqueó los dedos a una de las criadas. Ni siquiera necesitó que le dijeran qué hacer mientras desaparecía dentro de la casa. Justo por aquí, Clive condujo al grupo por el camino de grava hasta la casa. Con un ruido sordo que mostró el grosor de las puertas, Ashlock quedó indefenso. Todos los árboles demoníacos cercanos habían sido eliminados y los guardias patrullaban los terrenos de la mansión. Ni siquiera sabría cómo conseguir una raíz en el edificio para poder escuchar a escondidas, ya que era más una fortaleza que una mansión con ventanas tapiadas y puertas herméticamente selladas. Esperaré un rato, pero si no veo a Elaine emerger al anochecer, enviaré a los Garras Rojas a investigar, prometió Ashlock mientras vigilaba el edificio, asegurándose de no perderse nada. A diferencia de Clive, las doncellas de la residencia Boiming miraban boquiabiertas a Elaine mientras seguía tímidamente a su hermano por los pasillos. Odiaba lo incómoda que se sentía, pero ¿cómo podría no hacerlo? Dante aún no había hecho un gran alboroto por eso, pero ella había hecho una visita muy ocasional aquí a lo largo de los años para hacer uso de la cámara vacía. Así que el personal estaba acostumbrado a su antigua apariencia. Las puertas al final del pasillo se abrieron con un chasquido resonante y Elaine sintió que la frialdad del vacío la inundaba mientras el pasillo se bañaba en la oscuridad. Era como si la puerta condujera a un abismo sin fin. Siempre se sentía nerviosa al entrar ya que no había piso visible en la cámara vacía, y sentía que caería al reino del infierno debajo. Dante entró sin preocupaciones y Elaine lo vio de pie impaciente en el abismo como si flotara. Adelante. Elaine miró a su alrededor por última vez antes de armarse de valor y entrar. No se molestó en mirar hacia abajo, ya que su cerebro no comprendería cómo caminaba sobre la nada y le provocaría mareos. Oh, las alegrías de ser un cultivador débil. Mientras Elaine lamentaba su destino, Dante chasqueó los dedos e invocó 2 sillas de vacío líquido. Se sentó con cautela y cruzó las piernas mientras le hacía un gesto para que ella siguiera su acción. Elaine se sentó en el asiento y los dos se miraron en silencio. Dante suspiró, hermana, ya sabes la pregunta que tengo en mente. Elaine sintió que se le hacía un nudo en el estómago mientras intentaba repetir la mentira cuidadosamente elaborada en su mente. ¿Y si ella cometió un desliz? ¿Llevaría a la secta Ashfallen a su desaparición? No, no seas estúpido. Derrotaron al tío como si nada. ¿Qué sería para ellos mi padre o mi hermano? Nada más que una molestia. Elaine suspiró y recuperó cierta apariencia de confianza, no hay necesidad de contenerse, hermano. ¿Qué tienes en mente? ¿Siendo tímidos ahora, querida hermana? Elaine devolvió una expresión en blanco. Parece que ocurrieron algunos cambios mientras estaba sellado en el cultivo. Dante sonrió levemente como divertido, ¿desde cuando mi querida hermana comenzó a cuidar de sí misma? Elaine parpadeó. Esa no había sido la frase exacta que ella esperaba. Además, ¿por qué su tono era tan diferente de cuando hablaron a través del talismán? ¿Qué quieres decir, hermano? Elaine respondió mientras trataba de mantener el nervio fuera de su voz. Te ves hermosa ahora, igual que nuestra madre. Me atrevo a decir que eres una mejora. Lo cual solo tendría sentido, ya que eres el producto de los 2 mayores cultivadores para bendecir a nuestra familia Boiming. Elaine casi puso los ojos en blanco. Su madre era realmente hermosa, pero eso solo se debía a su alto cultivo. Comparada con las chicas de Rebine Peak, ella no era nada especial. Entonces sus pensamientos se detuvieron en una de las palabras que Dante había mencionado. ¿Qué quieres decir con producto? Ella preguntó. Soy una hija de nuestros padres, igual que tú. Seré franco, Elaine, la última vez que te vi, me recordaste a un producto fallido. Quiero decir, solo mírame. Alto, guapo, talentoso y con la etiqueta de un caballero distinguido. Mientras tanto, tú eras cualquier cosa. Pero eso. Dante luego le frunció el ceño. Cada vez que mi padre y yo teníamos el disgusto de tener que mirarte, todo lo que podíamos ver era un reflejo imperfecto de nosotros mismos. Elaine quería vomitar. Este era el hermano que conocía, un narcisista que veía a las personas como nada más que productos de la familia Boiming, no el extrañamente amable de hace unos momentos. Él no había sido tan vil hace años, pero parecía que los años de diferencia los habían cambiado por completo tanto a ella como a él. La forma en que hablaba de ella era realmente repugnante.
como si su mera presencia le hubiera causado un gran inconveniente. Conteniendo su rabia, trató de descifrar la verdad de los locos delirios de su hermano. Ella nunca entendería la imagen que él mismo y su familia había creado en su mente retorcida. En su opinión, aparte de su afinidad, no había nada especial en ninguno de ellos, especialmente en su hermano. Mientras ella no decía nada, él siguió hablando y Elaine comenzó a preguntarse si a él simplemente le gustaba el sonido de su propia voz. Una vez que descubrimos tu falta de talento para el cultivo, decidimos despedirte. Fuera de la vista, fuera de la mente. Dante sonrió, y parece que tomamos la decisión correcta. Dime, mi querida Elaine, ¿cómo se produjo esta transformación? ¿Acaba de tomar crédito? ¿Realmente cree que su conspiración con mi padre y enviarme aquí a vivir con mi tío de alguna manera resultó en mi transformación? Aunque no me habría unido a la secta Ashfallen sin estar aquí, el hecho de que se esté dando palmaditas en la espalda por mis años de abandono es repugnante. Dante luego se acercó y agarró su muñeca con sus dedos larguiruchos, haciéndola dar un respingo. Un pulso de ki vacío luego viajó por todo su cuerpo. Y tu ki se ha vuelto tan puro como el mío. Murmuró mientras retiraba la mano y se recostaba en su silla vacía. Realmente has florecido en la pureza de nuestro linaje. ¡Qué maravilloso! Su fría mirada perforó su alma mientras ordenaba una vez más. Ahora dime. ¿Cómo sucedió esto? Yo estaba maldito. Elaine se atragantó con las palabras. Todo lo que quería hacer era estrangular a este bastardo engañado hasta la muerte. Pero carecía del poder para hacerlo. Él era el rey en esta cámara vacía, y ella no tenía más remedio que obedecer. ¿Maldito? Dante se inclinó hacia adelante, cuéntame más. Elaine asintió, haciendo todo lo posible para vender la mentira. Sí, bueno, el tío descubrió recientemente una grieta que conducía a un reino secreto. Se fue por unos días antes de regresar y darme varios artículos. Su anillo espacial brilló con poder, y los artículos que el patriarca le había proporcionado aparecieron flotando entre ellos. Dante alcanzó primero la espada de bambú y luego la descartó. Luego revisó meticulosamente cada elemento, girándolos en su mano y pasando los dedos por la superficie. Cuando llegó al guijarro, finalmente levantó la vista y la miró a los ojos. ¿Qué tienen que ver estos artículos con tu transformación? Dijo mientras fruncía el ceño. Aparte de este frasco de pastillas, ninguno de estos podría levantar una maldición. A menos que estés tratando de sugerir que utilizaste este tapete de meditación. Elaine negó con la cabeza, la mayoría de los artículos que descubrió el tío eran tan inútiles como estos, pero ¿no notas una perfección inusual en todos ellos? Dante volvió su atención al guijarro en su mano y tarareó para sí mismo mientras trazaba su superficie impecable. Veo a qué te refieres. Elaine de repente vio la oportunidad de agregar a la mentira. Intachable como nuestra sangre Boymint. Ella se estremeció levemente cuando Dante levantó la vista de nuevo con una mirada fría. Justo antes de que soltara algo para tratar de afirmar que era algún tipo de broma, ya que no podía soportar más su mirada. La mirada de Dante se suavizó un poco y sonrió, sí, exactamente. Todos los descendientes de nuestra gran familia son impecables, como esta roca aquí y ahora tú. Con un suspiro de alivio, Elaine se dio cuenta de que necesitaba continuar con la mentira. Sus ojos recorrieron los artículos antes de aterrizar en el guijarro en su mano. Cuando el tío me dio originalmente ese guijarro, estaba cubierto de ki vacío. ¿Ki vacío, dices? Dante sostuvo el guijarro un poco más alto y lo inspeccionó más. ¿Dónde está el ki ahora? El ki del vacío en el guijarro ayudó a devorar la maldición que supuraba dentro de mí. Sin esta maldición, no habría mancillado el linaje de la mente del vacío ni les habría avergonzado a usted y a mi padre. Elaine realmente quería estrangularse a sí misma en lugar de jugar con su ego retorcido, pero ¿qué opción tenía? Interesante, qué interesante. Entonces, ¿estás afirmando que un simple guijarro fue capaz de tal hazaña? Dante continuó tarareando mientras se reclinaba y frotaba el guijarro con el pulgar, claramente sospechoso. ¿Y dónde está el tío ahora? Deseo preguntarle sobre este reino secreto. Elaine se tensó un poco. El tío volvió al reino secreto momentos después de regresar. Encontró muchas cosas fascinantes allí que deseaba estudiar. No me sorprendería si no saliera durante meses o incluso años. ¿Conoces el paradero de este reino secreto? Elaine negó con la cabeza. Lamentablemente, no lo hago, ya que usó un paso vacío para alcanzarlo. El tío no podía confiarme el conocimiento de su ubicación. ¿Por qué no? Dante levantó una ceja, los comerciantes descubren reinos secretos todo el tiempo.
Dante, había un guijarro en ese reino secreto cubierto de ki vacío que podía liberarme de una maldición que nadie sabía que tenía. Ese no es un reino secreto normal, sino uno que puede contener una herencia para nuestra familia. Al ver la sorpresa de Dante, sintió la necesidad de calmarlo, o al menos eso es lo que creo. Ten paciencia, el tío es fuerte y regresará a su debido tiempo. Ya veo, Dante asintió lentamente, eso explicaría por qué no pudimos comunicarnos con el tío a pesar de llamar varias veces. En verdad, una de las razones por las que vine aquí para asistir a este torneo de alquimia amateur fue para preguntar más directamente sobre el paradero del tío. ¿Oh? ¿Y cuáles fueron las otras razones? Preguntó Elaine. Dante se inclinó demasiado cerca para su comodidad. Su rostro macabro estaba a solo unos centímetros de distancia. ¿Ves, hermana? Me alegro de que hayas preguntado, susurró, vine a conquistar. ¿Conquistar? ¿Qué planeas conquistar aquí, hermano? Elaine preguntó mientras apretaba las costuras de su vestido. Todo. Primero, comenzaré con el torneo de alquimia para difundir el buen nombre de nuestra familia, y luego libraré a Darklead City de los Reclaus. Una mirada de puro disgusto acompañó sus escandalosas afirmaciones. ¿Quieres deshacerte a esa vil inmundicia que se pavonea diciendo ser cultivadores como nosotros? No es así. Elaine estuvo a punto de responder con un sí para mantener la mentira, pero sintió que las frías cadenas de su juramento se apretaban alrededor de su alma ante la idea. Entonces, una mentira que podría causar daño a la secta Ashfallen será negada por el juramento. ¿Qué debería decir? ¿Por qué este bastardo es tan asqueroso? ¿No puede quedarse ahí en su silla y guardarse sus extrañas fantasías para sí mismo? ¿Por qué siente la necesidad de inclinarse y susurrarme al oído? ¿Cómo tratarás con ellos, hermano? Elaine decidió desviar la pregunta mientras mostraba su acuerdo de forma indirecta. Un estallido de risa encantada escapó de sus labios, cortándoles la garganta, por supuesto, como los cerdos que son. Honestamente, Elaine estaba luchando por tomar en serio a este lunático. Incluso para un vástago, estaba completamente loco. Mi padre me ha encargado que tome Darklead City ahora que Ravenborn Grandelder se ha ido y me ha dado control total sobre las fuerzas de la familia. Dante se reclinó y tamborileó con los dedos sobre el reposabrazos vacío de líquido, perdido en sus pensamientos. Elaine se mordió el labio inferior mientras trataba de encontrar una manera de razonar para que no lo hiciera. No le agradaba su hermano ni su padre, pero su madre y algunos de sus primos, como Jasper, eran amables, por lo que prefería no ver a su familia humillada y aniquilada. ¿Qué pasa con el patriarca? Elaine le recordó a Dante. ¿No se pondrá furioso contigo por matar a otra familia? Dante resopló, ¿los Reclaus? ¿No escuchaste que las familias Winterurat, Ravenborn y Evergreen fueron asesinadas recientemente? ¿Sí? Toda esa muerte, pero no hubo noticias de la familia Neutrose. Eso es porque todos son reemplazables. Dante sonrió, el patriarca podría tomar 2 cultivadores de fuego rebeldes al azar de la calle y hacer que comiencen una nueva familia Reclaus si así lo desea. Los cultivadores de fuego son abundantes y no sirven para nada más que para la guerra y la alquimia. Elaine odiaba admitirlo, pero Dante tenía razón. Si el patriarca del Loto Sangriento tuviera que elegir entre castigar a la familia Boigmin, que tenía una rara afinidad y una sólida posición política, o los Reclaus, que ayudaron a luchar en las guerras hace muchas décadas pero han caído en la mediocridad en los últimos años, la elección era obvio, elegiría a la familia Boigmin cada maldita vez. El problema radicaba en el hecho de que los Reclaus ya no eran mediocres debido a la secta Ashfallen. De hecho, Elaine iría tan lejos como para afirmar que la secta Ashfallen era superior a toda la secta del Loto Sangriento. Ahora cultivemos los susurros del vacío, dijo Dante mientras terminaba la conversación y entraba en meditación profunda. Mientras Elaine estaba ocupada cultivando el ki del vacío a su alrededor y perdida en sus pensamientos sobre cómo Dante estaba llevando a toda su familia a su desaparición, hubo un golpe resonante en todo el vacío. Dante chasqueó los dedos y la puerta de la cámara vacía detrás de Elaine se abrió, revelando a un Clive angustiado. Mi señor. El anciano mayordomo se inclinó. Su frente estaba sudando profusamente, y parecía estar entrando en pánico. Escúpelo, Clive, respondió Dante con un escalofrío. Estás interrumpiendo mi conversación con mi querida hermana. Bien, mi señor, entonces seré breve. Clive se enderezó y tosió, los garras rojas, están afuera. Clive luego se volvió para mirar a Elaine, y exigen la presencia de Elaine. Capítulo 141. Agente doble. Elaine abandonó a regañadientes la cámara vacía con Dante.
Estaba loco, y ella se sintió enferma al escuchar sus tonterías. Pero no era frecuente que se le permitiera acceder a la cámara del vacío, que era uno de los únicos lugares en los que podía acceder a una cantidad sustancial de ki del vacío para cultivar. Mientras hablaban, ella había estado ciclando el abundante vacío ki en la cámara por todo su cuerpo y llenando su soul core. Si tan solo pudiera cultivarme así sin la ayuda de una matriz. Dante puede creer que nuestra afinidad es superior a la de todos los demás, pero eso es porque puede ignorar la enorme desventaja con la que tengo que vivir a diario. La escasez de ki vacío natural hizo que alcanzar incluso la primera etapa del reino del fuego del alma a los 25 años fuera una lucha. Elaine suspiró cuando sus pasos resonaron por el pasillo con pulsantes líneas plateadas entretejidas en las paredes. Todos conducían de regreso a la cámara vacía alimentada por una enorme y costosa matriz en toda la mansión. La cámara tardó semanas en acumular ki vacío, por lo que su uso se restringió a aquellos miembros de la familia que el gran anciano había considerado dignos. Personas como Jasper, The Elder, y tal vez otros de su familia que asisten a la academia. No ella. Elaine había sido aislada de los recursos de la familia debido a su supuesta falta de talento, que ahora se dio cuenta de que era una traducción de tener una raíz espiritual impura. Desde que tomó las trufas del patriarca, su mente y su cuerpo se sintieron en perfecta armonía y limpios de impurezas, lo que hizo que el cultivo fuera muy fácil. Si tan solo pudiera tener acceso ilimitado a una cámara vacía como mi hermano. Tal vez entonces podría llegar al reino del núcleo estelar como lo ha hecho él. ¿Tienes alguna idea de por qué están aquí? Dante le preguntó a Clive, que caminaba rápidamente a su lado. Los Red Claws dijeron que esperaban a Elaine en una reunión importante, respondió Clive, aunque se negaron a mencionar por qué. Las palabras de Clive ayudaron a que los pensamientos de Elaine regresaran al presente. Ahora que lo pensaba, ¿por qué estarían aquí los Red Claws? Casi nunca interactuaba con ellos y, que ella supiera, no tenía reuniones planificadas. Incluso detrás de su alta figura, Elaine podía escuchar a Dante rechinar los dientes con molestia. Scoria Bill, entrando aquí como si fueran los dueños del lugar, murmuró en voz baja mientras continuaban a través de la mansión. Mi señor, recuerde mantener la compostura, mencionó Clive, lo que sorprendió a Elaine. Tu padre espera resultados. Lo que incluye difundir las maravillas de la técnica de alquimia que has estado practicando. Dante resopló, podríamos lograr eso sin asistir a su pequeño torneo. No sé lo que está pensando padre, mi señor, ¿no le informó acerca de los Silver Spires? Dante se detuvo a mitad de camino haciendo que los tres se detuvieran. Miró hacia abajo y miró a Clive, ¿vamos otra vez? El torneo de alquimia está siendo patrocinado por la familia Silverspire, explicó Clive, los rumores dicen que los hijos de Silverspire Grand Elder han ingresado a algún tipo de competencia en la que compiten por ganancias. Uno de ellos se ha establecido aquí en Darklead City y decidió verter su dinero en el torneo. ¿Esto no obstaculiza nuestros planes? Si nos metemos con los Silverspires, corremos el riesgo de enojar a la familia Neutrose. Elaine apenas pudo contener una sonrisa. Ver a Dante tan angustiado por los Silverspires mientras tenía la imagen del séptimo hijo en su mente hizo que todo fuera bastante cómico. No te preocupes. Tuvimos informantes que se enteraron de que el heredero de Darklead City era el séptimo hijo. ¿Desde cuándo hay un 7 no? Preguntó Dante. Solo tiene unos pocos años, por lo que probablemente nació durante su cultivo a puerta cerrada, respondió Clive mientras comenzaban a caminar de nuevo, y como es tan joven, dudamos que la familia Silverspire espere mucho de él, y él tampoco. Tienen mucho poder sobre las fuerzas de Silverspires. Ya veo, Dante reflexionó mientras se acariciaba la barbilla, así que aún debo asistir al torneo para mostrar mi rostro y no meterme con la inversión del mocoso Silverspire. Pero una vez que el torneo haya terminado, ¿podemos salirnos con la nuestra y tomar el control del ciudad? Clive asintió. Ese es el plan actual, aunque mientras tanto continuaremos con las operaciones de recopilación de información. Siempre existe la posibilidad de que tengamos que posponer nuestra invasión hasta que el vástago de Silverspire se haya ido. ¡Qué desperdicio de mi precioso tiempo!, maldijo Dante, y el trío continuó en silencio hasta que llegaron al vestíbulo de entrada. Esperando en medio del pasillo había una mujer con cabello carmesí y una expresión severa. Elder Margaret, disculpe la espera. Clive cambió su tono al de un anfitrión amistoso. Lady Elaine estaba en conversaciones con Lord Dante. Lamento interrumpir entonces. La anciana Margaret respondió mientras estudiaba sus rostros con su aguda mirada.
Sin embargo, Elaine había accedido previamente a una reunión, y sería una deshonra para el nombre de Goimin romper promesas con compañeros cultivadores. ¿No estarías de acuerdo, Dante Goimin? Elaine vio el rabillo del ojo de Dante contraerse, su mano cerrarse y luego abrirse a su lado. Estaba claro que la forma en que un reclau le hablaba en su propia casa lo estaba enojando, pero la conducta caballerosa que había perfeccionado durante décadas ganó, para alivio de Elaine. Así es, Elder Margaret, respondió Dante con una sonrisa falsa. Elaine no me informó de tal arreglo, así que disculpe mis acciones y tenga que perder su precioso tiempo viniendo a buscarla. Elaine permaneció en silencio, pero su cerebro estaba dando vueltas todo el tiempo, tratando de descifrar de qué se trataba esta reunión. ¿Realmente había accedido a una reunión y se había olvidado de ella? Dije que me reuniría con Douglas para almorzar, pero dudo que eso justifique que un anciano venga de buscarme. Entonces, ¿de qué está hablando el Elder Margaret? Bueno, entonces, nos iremos sin demora entonces. La anciana Margaret le hizo un gesto a Elaine para que la siguiera mientras comenzaba a caminar hacia las puertas de obsidiana entreabiertas. Espera un minuto, dijo Dante, deteniendo sus pasos. ¿Sí? La anciana Margaret tenía el rostro en blanco. ¿Para qué es la reunión? Dante miró a Elaine, todavía tengo que concluir mi conversación. Así que espero que regrese pronto. Elaine está en el comité de planificación del torneo de alquimia, declaró la anciana Margaret, y Elaine logró ocultar su sorpresa. ¿Comité de planificación? ¿Qué tontería es esta? A menos que, Elaine comenzó a conectar los puntos. Los Red Claws trabajaron para la secta Ashfallen, por lo que pueden estar aquí por orden del patriarca. ¿Quería información de ella o algo así? Aparte de eso, todo lo que podía pensar era que habían venido a salvarla. Pero incluso eso se sintió exagerado. Su hermano puede ser un asqueroso y un poco loco, pero él nunca iría demasiado lejos en su contra ya que tenían los mismos padres, ¿verdad? Elaine se mordió el labio mientras observaba a Dante y al anciano enfrentarse. Ahora que lo pensaba más, tal vez debería aprovechar cada oportunidad para escapar de su hermano. Si no fuera por el encanto de la cámara vacía, habría tratado de salir en el momento en que concluyó su conversación. Mirando fijamente a la anciana Margaret, Elaine finalmente rompió su silencio. Oh, qué tonta de mi parte. Iba camino a la reunión cuando me informaron que mi hermano llegaría, así que se me olvidó por completo. Dante la miró con una mirada de duda. Elaine apartó su mirada y dio un paso adelante, dejándose de su lado. Te veré más tarde, hermano. Podemos hablar en otro momento. Iré contigo, su fría voz envió un escalofrío por su espalda. Todavía tienes que mostrarme los alrededores, así que esta es una buena oportunidad. Elaine apenas contuvo un gemido de frustración. ¿Por qué tuve que comerme esa maldita trufa? Si no lo hubiera hecho, me habría tratado peor que a una criada y me habría exigido que lo dejara de ver. Eso sería bastante inconveniente, ya que asumo que estás aquí para participar en el torneo. Las palabras del Elder Margaret le dieron a Elaine un rayo de esperanza. No se debe ver a los participantes coqueteando con los organizadores. De lo contrario, las otras familias participantes pueden acusarte de juego sucio. ¿Dónde se lleva a cabo la reunión? Preguntó Dante. La academia. El Elder Margaret respondió después de una breve pausa. Perfecto. La sonrisa de Dante se hizo más amplia, las academias de la secta del Loto Sangriento están completamente abiertas a los bastardos. El Elder Margaret frunció el ceño. Está bien, puede venir con nosotros, pero debe permanecer fuera de la reunión. Elaine comenzó a sentirse ansiosa. ¿Cómo se suponía que llevarían a cabo una reunión para una sociedad que ni siquiera existía mientras Dante esperaba afuera? Tratando de ignorar esos pensamientos, siguió al Elder Margaret afuera y se sorprendió al descubrir que era tarde en la noche. Había pasado una cantidad considerable de tiempo desde que conoció a su hermano en la estación de la aeronave. Luego bajó la mirada y se detuvo en la chica alta de cabello rubio con una máscara negra que estaba de pie al final del camino, siendo observada con cautela por los guardias de la mansión. ¿Quién es? Dante le preguntó al Elder Margaret. Este es un cultivador contratado por la familia Silverspire para ayudar a los miembros del comité a moverse. La anciana Margaret mintió sin esfuerzo directamente a la cara de su hermano. Ciudad Luz Oscura es una de las ciudades más grandes de la secta del Loto Sangriento en términos de tamaño, y los Garras Rojas son una familia pequeña, por lo que necesitamos ayuda para mantener todo funcionando. Correcto, eso tiene sentido. Dante respondió con indiferencia. ¿Y cómo planea ayudarnos exactamente?
Stella chasqueó su dedo y un portal se manifestó justo detrás de ella. A través de su vista distorsionada estaba la academia con la que Elaine estaba muy familiarizada. Un cultivador espacial Starcore, murmuró Dante a su lado, y Elaine pudo sentir la mezcla de asombro y terror en su voz. La familia Silverspire nunca deja de impresionarme. El portal solo puede tomar uno a la vez, dijo Stella, haciendo un gesto para que Dante diera un paso adelante. ¿Por qué no van tú y la anciana Margaret primero? La anciana Margaret entró con un soplo de aire y su cuerpo distorsionado se hizo visible al otro lado. Dante hizo lo mismo, dando al portal una mirada dudosa antes de entrar. Elaine, ¿estás bien? Stella preguntó rápidamente. Claramente, estaba usando ki para enmascarar su voz, ya que ninguno de los guardias cercanos reaccionó. Elaine asintió levemente. Uf, eso es un alivio. Nos tenías a todos preocupados de que tu familia te hiciera algo. Stella le hizo un gesto a Elaine para que pasara por el portal, pero siguió hablando. La reunión está completamente inventada y fue solo una oportunidad para nosotros. Ponte al día. Si quieres decir algo, solo escríbelo en runas antiguas sobre la mesa, y pretenderemos que eres nuestro experto en runas. Además, estamos considerando llevar a cabo la reunión en el comedor con Douglas para que Dante pueda verlo. Estás involucrado con nosotros. Elaine asintió levemente mientras sentía calor en su corazón. Fue agradable escuchar que habían estado cuidando de ella. Y su idea de hacerlo al aire libre podría ser buena. Dante me verá como aún más valioso para hacer que su invasión funcione, ya que puede usarme para recopilar información privilegiada. Una fina sonrisa apareció en los labios de Elaine cuando atravesó el portal y sintió el cambio repentino en el ambiente de las calles bastante nobles al ruido bullicioso del campus de la academia. Si puedo orquestar esto a la perfección, podría aprovechar las obras de mi familia para la secta Ashfallen. Momentos después, el llamativo grupo paseaba por los terrenos de la academia. Hombres y mujeres de edades indescifrables, debido a que el cultivo ralentiza el proceso de envejecimiento, pasaban mientras conversaban entre ellos. Como Darklead City era uno de los lugares menos deseables donde se enviaba principalmente a delincuentes de herederos sin talento, había un aire más informal en el lugar, que Elaine apreciaba pero que Dante parecía despreciar. Su mirada recorrió los grupos con una mirada de disgusto que se profundizaba en su rostro. Un grupo formado por 3 mujeres le devolvió la mirada, pero la presencia de la anciana Margaret, una cultivadora proveniente de la actual familia gobernante, ayudó a calmar la situación antes de que mataran a alguien. La muerte en los terrenos de la academia era rara, ya que el perpetrador a menudo era expulsado y luego se le negaba los recursos de cultivo proporcionados en la academia, lo que a su vez era una sentencia de muerte. Sin mencionar que los terrenos de la academia también fueron tratados como terrenos políticamente neutrales donde los estudiantes de todas las familias podían unirse y fortalecer la secta del loto de sangre. Elaine miró hacia los edificios de piedra blanca bañados por el sol de la tarde que la rodeaba. Encima de sus techos había cultivadores contratados por la academia para garantizar la seguridad de los estudiantes y también allí si alguien intentaba robar recursos de cultivo. Todos sus ojos estaban pegados a su grupo, y Elaine no podía culparlos por las miradas que Dante les daba a todos los estudiantes que pasaban. ¿Los está mirando solo porque se siente superior, o lo está haciendo para protegerme? Elaine sintió que numerosas personas la miraban específicamente, pero todos cambiaron sus miradas cuando Dante los vio. Cuando se acercaron al comedor, que no estaba muy lejos del enorme edificio ovalado que servía de biblioteca, Elaine vio a un familiar hombre de pelo negro que corría hacia ellas. Dante, ¿eres tú? Jasper gritó por el pasillo. Fui a la estación del dirigible, pero ya te habías ido. Escuché que creaste una gran escena, sin embargo, Jasper, así que nos vemos de nuevo, respondió Dante sin una pizca de calidez al ver a su amigo de la infancia. Mientras los dos hablaban, Elaine aprovechó la oportunidad para colarse en el comedor con la Elder Margaret y Stella. Mirando a su alrededor, vio a Douglas sentado en una esquina solo en una mesa y picoteando distraídamente su comida con un tenedor. Al unirse a la cola, tomó algo de comida para ella del área de autoservicio ya que se sentía un poco hambrienta incluso después de comer un sándwich esta mañana. No tenía que comer, pero faltaban opciones de comida en Red Vine Peak, por lo que planeó aprovechar al máximo la comida disponible aquí en la academia. La secta Ashfallen realmente necesita contratar algunos chefs, haciendo su camino hacia la mesa y tratando desesperadamente de ignorar las miradas y los susurros, finalmente colocó su bandeja sobre la mesa, causando que Douglas saliera de su trance. Elaine. Él la miró y sonrió, me alegra ver que pudiste hacerlo. ¿Cómo está tu hermano?
Él está bien y los ojos de Elaine se precipitaron hacia la puerta cuando lo vio entrar, ignorando a medias a Jasper, quien lo estaba acosando con preguntas. No puedo hablar de nada aquí. El sentido espiritual de Dante lo captará fácilmente. Ah, sí, Stella dijo que podía pretender ser un experto en formación y dibujar runas. Elaine echó hacia atrás la silla y se sentó. Stella hizo lo mismo y se sentó a su lado. Sorprendentemente, su bandeja tenía comida y Elaine se preguntó cómo planeaba comerse el pequeño montículo de salchichas de carne moradas y papas de color amarillo oscuro. Su respuesta llegó en la forma de Stella recogiendo una salchicha y luego invocando una pequeña grieta que conducía dentro de su boca detrás de la máscara y pasando la salchicha. Debería haberlo visto venir. Elaine suspiró cuando notó que la anciana Margaret hacía un gesto para que Dante y Jasper se sentaran a unas mesas de distancia antes de que ella tomara el asiento final en la mesa. Justo en nombre del organizador que se durmió junto al árbol, dijo la anciana Margaret, y Elaine inmediatamente se dio cuenta de que se refería al patriarca. ¿Podría dibujar una formación rúnica para preservar los ingredientes para los concursantes? El anillo espacial de la anciana Margaret brilló con poder, y un pergamino, un tintero y una pluma aparecieron junto a Elaine sobre la mesa. Sin dudarlo, tomó la pluma, la sumergió en tinta y escribió en el antiguo idioma rúnico, con el que solo tenía una semana de práctica. Capítulo 142. Imperio de la alquimia. Ashlock observó la reunión que se desarrollaba en el comedor desde arriba. Tal como lo había planeado, Elaine comenzó a escribir en el pergamino con runas antiguas, las cuales él y Stella podían leer sin problema. Era casi como un lenguaje secreto, permitiéndoles comunicarse sin parecer sospechosos. Dante Boymin se sentó a unas pocas mesas de distancia y, a pesar de los constantes intentos de Jasper de iniciar una conversación con el vástago, los sólidos ojos negros de Dante estaban fijos en cada movimiento de Elaine. Ashlock también pudo ver ondas de ki que emanaban de él como si fuera una piedra arrojada a un lago en calma. Ashlock esperó pacientemente a que Elaine escribiera 3 intentos ficticios de una matriz. Claramente, ella no tenía ningún conocimiento sobre matrices, pero la habilidad idioma del mundo de Ashlock tradujo sin esfuerzo el antiguo lenguaje rúnico en su cabeza. Al final del torneo, habrá una invasión Boymin dirigida por mi hermano. Ashlock leyó, llenando los espacios donde lo consideró necesario. El mensaje no fue tan impactante, ya que el motivo de la participación del vástago era dudoso en el mejor de los casos. En un mundo donde el poder se obtuvo a través de la meditación a puerta cerrada, ¿por qué un vástago se atrevería a alejarse de la seguridad de su cueva y perder el tiempo en un torneo de alquimia de poca monta organizado en una ciudad atrasada por una pequeña familia de cultivadores? Por esta misma razón, incluso anunciaron que el torneo tenía escasas recompensas y estaba abierto a los cultivadores deshonestos. Ashlock esperaba que aparecieran algunas familias con tal vez un aspirante a alquimista o alguien a quien estaban entrenando solo para mostrarle un rostro a la familia Redclaw, pero para enviar un vástago, ¿un heredero de toda la familia? Eso fue una tontería. Era otra razón por la que Ashlock había estado tan ansioso por rescatar a Elaine a esa sospechosa mansión. No solo por su propia seguridad, ya que no tenía idea de los problemas que podrían causar su aspecto mejorado y sus raíces espirituales, sino también porque quería información. ¿Cuál fue la verdadera razón por la que Dante Boymin estaba aquí? No había esperado que ella obtuviera detalles tan jugosos tan rápido, una invasión, Ashlock reflexionó mientras escuchaba a escondidas la reunión por un tiempo más. Pasó una hora, y lo único que Elaine sintió la necesidad de escribir en runas antiguas traducidas fue que estaba bien con cuidar a su hermano, ya que también quería acceder a algo llamado la cámara del vacío. Ashlock no estaba seguro de qué era exactamente esta cámara vacía, pero podía hacer una conjetura. Era bien sabido que los cultivadores necesitaban meditar en áreas con ki de su afinidad flotando si deseaban avanzar. Entonces, esta cámara vacía probablemente era un lugar de ki vacío concentrado. Ahora que lo pienso, Elaine básicamente no ha podido cultivar todo el tiempo que ha estado en Red Winnipeg ya que no hay ki vacío alrededor, y no la dejé entrar al reino místico esta vez. Ashlock se sintió mal por esta revelación. Y lo hizo sentir aún peor, sabiendo que ella estaba dispuesta a quedarse con su hermano solo para tener la oportunidad de rodearse de algo de ki del vacío por una vez. Tal vez pueda construirle una sala de cultivo. Ashlock suspiró, todavía necesito que Douglas construya esa escalera y ahueque la montaña con habitaciones para todos. Había estado tan ocupado recientemente que ninguno de ellos había encontrado el momento.
Después del torneo de alquimia y de derrotar esta invasión de Boimin, me tomaré una semana libre y me pondré manos a la obra para convertir esta montaña en la mayor morada de cultivo que este reino jamás haya visto. Solo necesito encontrar una manera de sobrevivir de alguna manera a muchos Boimin. Cultivadores que vienen aquí empeñados en apoderarse de mi amada mierda de ciudad. Lo cual no iba a ser una hazaña fácil. Matar al Boimin del Der había sido una mezcla de suerte y Maple viniendo al rescate. Ninguna de esas eran soluciones muy confiables o que pudieran utilizarse a escala contra una invasión total. Maple, a pesar de todo el poder empujado en un cuerpo tan pequeño, se agotó después de solo unos pocos ataques. Tengo Consuming Abyss esta vez que me permitirá luchar vacío contra vacío. Pero si el Boimin Gran del Der hace una entrada, entonces podríamos tener problemas. Ashlock tarareaba para sí mismo mientras pensaba en escenarios, ninguno de ellos parecía demasiado bueno. ¿Por qué quieren invadir? ¿Habría alguna forma de cancelarlo? ¿Llegar a un acuerdo de paz, tal vez? Si todo lo que querían era un pedazo del Arclight sitio acceso a las minas, a Ashlock no le importaba dejarles tener cierto control por un tiempo si eso le daba suficiente tiempo para volverse lo suficientemente fuerte como para aplastarlos. Lo que sea. ¿Por qué no nos dejan tener nuestro pequeño torneo en paz? Ashlock dejó escapar otro largo suspiro en su mente. Por desgracia, sus pensamientos errantes se vieron interrumpidos por el sonido de varias sillas empujadas hacia atrás en el suelo de baldosas del comedor. Stella, Douglas y el Elder Mardred se levantaron de la mesa. Dado que el torneo es tan pronto, debemos reunirnos regularmente. El Elder Mardred dijo según el guión que le había dicho más temprano ese día. El comedor es demasiado ruidoso, así que nos vemos en tu estudio la próxima vez. Ashlock plantearía sus preocupaciones y preguntaría si la paz era una opción lejos de las miradas indiscretas de Dante en esta próxima reunión. Esa es una gran idea, Elder Mardred. Elaine le dedicó una dulce sonrisa, la espero con ansias. El Elder Mardred asintió, miró hacia la mesa de Dante para ver su expresión irritada y luego volvió a mirar a Elaine. El hecho de que tu hermano esté aquí no significa que puedas dejar de asistir a las conferencias que le prometiste a la academia que impartiría debido a tus tíos. Ausencia. Será una buena experiencia para ti. Elaine asintió con la cabeza, tienes razón, con el tío fuera durante las últimas semanas, estoy segura de que los estudiantes han sufrido mucho y se han atrasado en sus estudios. ¿Estarás bien enseñándoles? Preguntó Douglas. Claro, Elaine obviamente se estaba absteniendo de mostrar afecto a Douglas frente a Dante, solía sentarme en sus conferencias de vez en cuando, y él dejaba sus notas de clase en mi estudio para que yo pudiera sustituirlo por un tiempo sin problemas. Perfecto. Bueno, debemos seguir nuestro camino. El Elder Mardred se despidió y sacó a Douglas y Stella del comedor. La mirada de Ashlock se demoró en la habitación cuando vio a Dante ponerse de pie y luego sentarse en la mesa de Elaine. Elaine solo parecía un poco molesta e incómoda en presencia de su hermano mientras intercambiaban palabras mientras comían. ¿Desde cuándo aprendiste acerca de las runas? Dante cuestionó, y Elaine respondió sin esfuerzo. Dante, ¿crees que estuve inactivo estos últimos años? Te sorprendería cuánto tiempo tengo para estudiar temas aleatorios como las runas cuando no puedo gastar nada en cultivar. Dante abrió la boca para decir algo pero luego la cerró. Elaine aparentemente había respondido muchas de sus otras preguntas con esa declaración. Unos minutos más tarde, concluyeron su comida, y los tres Voidmins se levantaron y salieron del comedor mientras atraían muchas miradas y susurros. Ashlock los vio caminar de regreso a su casa, y una vez que vio que todos estaban a salvo dentro sin incidentes, suspiró aliviado. Casi había esperado que Dante matara a alguien por mirarlo raro todo el camino a casa. Con el sol comenzando a ponerse, lo que significa la llegada del anochecer, Ashlock volvió a mirar a Regvin Peak. La gente lo estaba esperando. Stella había llevado al grupo de regreso a la cima a través de un portal, y estaban charlando ociosamente mientras esperaban su presencia. En el momento en que desactivó su habilidad y usó su vista espiritual para mirar al grupo, Stella pareció notar de alguna manera su atención. Muy bien, el inmortal está presente. Podemos comenzar la reunión real. Stella aplaudió y llamó la atención de todos. Con solo un poco más de una semana para el torneo, y mientras lo tenemos aquí, Elder Mardred, ¿puede darnos un resumen de los preparativos del torneo? Ciertamente, dijo la anciana Margaret mientras convocaba un pergamino a su mano, aparte de la familia Boimin que ya llegó, las familias Starweaver, Terraforge, Skirend y Azurecrest todavía están planeando asistir y llegarán en breve.
Cambiando el pergamino por otro, continuó. Junto con ellos, más de 100 cultivadores deshonestos han enviado solicitudes, por lo que tendremos una ronda preliminar en la que los filtraremos con una prueba rápida. ¿Una sola ronda de prueba? Douglas preguntó. Parece bastante duro. Bueno, eso me lleva al siguiente punto, dijo el Elder Mardred. Los recursos de cultivo utilizados en la alquimia son caros. Sin embargo, en este raro caso, la financiación no es el problema, sino el abastecimiento. No estamos seguros de si uno de nuestros rivales políticos se enteró del torneo o si uno de los otros descendientes de Silverspire quiere fastidiar a su hermano pequeño, pero simplemente no hay mercado para la cantidad de recursos que necesitamos para el torneo. Eso no sonaba bien. ¿Cómo planearon los Red Claws realizar un torneo de alquimia sin ningún ingrediente para realizar la alquimia? Es por eso que tenemos una sola ronda de prueba en la que principalmente evaluamos el conocimiento de las personas y les damos una sola hierba de bajo grado para que la refinen frente a algunos jueces para ver sus habilidades prácticas. La anciana Margaret suspiró mientras golpeaba el pergamino en sus manos, pero incluso con este formato extraño, es posible que aún no tengamos suficientes recursos para una sola ronda debido a los cientos de alquimistas deshonestos que asisten. Ashlock tenía muchas monedas de dragón y varios artefactos y cosas que podía vender si el problema era el dinero. Pero según el Elder Mardred, el dinero no era el problema. En cambio, fue la escasez de recursos, probablemente causada por un rival que quería ver fracasar el torneo, ese fue el problema. Espera. Tengo una idea, reflexionó Ashlock mientras escribía en su baúl con llamas lilas. ¿Tienes un conjunto completo de ingredientes a mano? Stella tradujo las palabras. La anciana Margaret asintió y su anillo brilló con una luz dorada. Una caja de madera llena de botellas de porcelana apareció entre ellos. Todo lo que un alquimista podría necesitar para hacer una píldora de fortalecimiento corporal de bajo grado está dentro de esta caja. ¿Por qué bajo grado? Preguntó Stella mientras se agachaba e inspeccionaba las botellas. Ingredientes baratos, respondió el Elder Mardred, o se cultivaron en condiciones imperfectas que generaron impurezas, o son más fáciles de encontrar alternativas de los ingredientes necesarios para hacer una píldora de alto grado. Ashlock se alegró de que tuvieran un conjunto completo de ingredientes, ya que eso era todo lo que necesitaba. Planeaba crear un imperio de alquimia con sus habilidades de producción otorgadas por el sistema. Así que la escasez de ingredientes no fue un problema para él. Solo necesitaba agregar los ingredientes a la base de datos de su sistema para cultivarlos con su habilidad producción de flor de raíz floreciente o incluso crear hongos y frutas que imiten o reemplacen los ingredientes. Cubriendo el área con su ki, comenzó a usar la telequinesis para levantar las botellas de porcelana y extraer los ingredientes de ellas. Esto fue para que pudiera analizarlos para su sistema. Explique cada uno, Elder Mardred Ashlock escribió, y ella levantó una ceja, probablemente confundida por su ignorancia, pero obedeció de todos modos. La píldora para fortalecer el cuerpo es una píldora fácil de preparar que tiene algunos ingredientes clave. El primero es la hierba que fluye ki. Señaló una hierba de aspecto sencillo con puntas amarillas. Esta hierba es conocida por sus propiedades para facilitar el flujo de ki a través de las raíces espirituales del cuerpo, por lo que es un ingrediente esencial para la mayoría de las píldoras. Ashlock había abierto su menú producción de flor de raíz floreciente y vio que Ki Flowing Grass se agregó a su lista de flores analizadas. Le sorprendió saber que la hierba contaba como flores, pero no se quejaría. Luego tenemos el loto luz de las estrellas, el Elder Mardred señaló una hermosa flor azul claro que parecía tener estrellas centelleantes creciendo en sus pétalos, a pesar de lo hermosas que se ven, no son tan raras. Se pueden cultivar fácilmente en lagos expuestos al cielo nocturno. Esto es importante ya que solo florecen bajo la luz de las estrellas y absorben energía cósmica. Una vez arrancados, comienzan a degradarse en cuestión de días. ¿Cuál es el efecto del loto de la luz de las estrellas? Preguntó Stella con asombro. Estaba claro que Stella estaba interesada en las flores mientras absorbía con avidez toda la información. ¿Fue debido a ese libro sobre alquimia que le había dado previamente del alijo del Boymindelder? Se sabe que mejora la potencia de las píldoras al desbloquear el tejido muscular. El Elder Mardred dijo. Esto hace que el loto luz de las estrellas sea vital para la píldora para fortalecer el cuerpo, ya que se concentrará principalmente en el tejido muscular. Veo. Stella se cruzó de brazos mientras contemplaba. ¿Cómo sabe tanto sobre alquimia, anciana Margaret? Una mirada de nostalgia se apoderó de la mujer de rostro severo.
Antes, cuando las mareas de bestias eran menos frecuentes y más débiles, y la guerra entre las sectas demoníacas rugía, estábamos en nuestro apogeo. Nuestra versatilidad para proporcionar potencia de fuego en las líneas del frente y al mismo tiempo ser alquimistas y los herreros nos hicieron invaluables para la secta del Loto Sangriento. Muy pocas otras afinidades podían hacer todo eso a la vez, por lo que prosperamos en la era de la guerra. Pero una vez que las mareas de bestias se volvieron más frecuentes y más fuertes con cada ola, tuvimos que comenzar a movernos. No todos los lugares a los que se mudó la secta del Loto Sangriento tenían buen acceso a abundante ki de fuego, y las sectas demoníacas vieron menos necesidad de librar una guerra por el territorio, ya que esa tierra tendría que ser concedida a las mareas de bestias de todos modos. Ashlock sintió que su mente se congelaba. Se había mencionado en el pasado que esta era la marea de bestias más fuerte hasta ahora. Pero ahora que el Elder Margaret lo expuso, se preocupó. Señor Lee le había dicho que el mundo se estaba muriendo. Y durante esos flashbacks de árboles del mundo anteriores, recordó claramente la sensación de que los reinos alrededor de sus raíces se convirtieron en paisajes infernales rebosantes de ki demoníaco. ¿Por un mundo moribundo, es esto lo que quiso decir señor Lee? Oh, mírame divagando sobre el pasado, la anciana Margaret suspiró mientras miraba el dosel de Ashlock que bloqueaba la puesta del sol. Para responder a tu pregunta, tenemos una larga historia en el arte de la alquimia. Pero crear nuevos alquimistas es costoso, así que a medida que caíamos en la oscuridad en esta era de la posguerra, tuvimos que dejar de lado la alquimia y la herrería para concentrarnos en mantener nuestra potencia de fuego alta solo para sobrevivir aquí. Ashlock había empujado sus preocupaciones sobre el mundo al fondo de su mente y escuchó la historia de la anciana. Sintió pena por ellos. En tiempos de paz como ahora, aquellas familias que se especializan en algo como los Silverspires con sus anillos espaciales prosperarán. Solo en tiempos de guerra, cuando los recursos y la mano de obra son limitados, se prefieren los polivalentes. La mayor parte de nuestro conocimiento se ha perdido o vendido a lo largo de las muchas veces que nos hemos mudado. La Elder Margaret dijo mientras se golpeaba la cabeza con el dedo. Pero todavía recuerdo mucho de eso, que trato de transmitir a quienes me escuchen. Stella sonrió. Bueno, dime todo lo que sabes. El Elder Margaret se rió entre dientes. Está bien, veamos, el componente principal de la píldora es la médula de dragón. Señaló una botella de la que salía gelatina blanca. A pesar de su nombre grandilocuente, se puede encontrar en la mayoría de los monstruos de tipo mamífero en el reino del fuego del alma o superior. Sin embargo, el problema radica en el hecho de que solo puede ser cosechado de monstruos que están a días de ascender a la siguiente etapa en su cultivo. De lo contrario, la médula ósea no tendrá suficiente ki para ser considerado dragón marrow. Stella asintió con la cabeza. Eso tiene mucho sentido. Atraemos todo el ki que se encuentra en nuestros cuerpos hacia nuestros núcleos para empujarlos al límite y alcanzar la siguiente etapa. De hecho, es una molestia, y con la fuerza cada vez mayor de los monstruos en el desierto debido a la marea de bestias entrante. Con los cultivadores que tienen que viajar en grupos más grandes y estar mejor equipados, está aumentando el costo. Ashlock miró la médula ósea y mentalmente frunció el ceño. Definitivamente ese era un ingrediente que no podía cultivar, ya que tenía que provenir directamente de un monstruo. Pero puedo arrastrar muchos monstruos a través de los portales sin enviar un grupo de cultivadores, por lo que no debería ser demasiado difícil obtener suficientes cosas. Ashlock estaba empezando a darse cuenta de lo engañosa que era su existencia. Es posible que no pueda moverse, pero ese fue un pequeño precio a pagar por las habilidades del sistema. Y eso es. El Elder Margaret volvió a suspirar. Estos son los 3 ingredientes más básicos necesarios para la píldora para fortalecer el cuerpo, que era la píldora que planeamos que los concursantes prepararan para la ronda final. Ki Flowing Grass es el ingrediente que tenemos en abundancia. El problema es Starlit Lotus y Dragón Marrow. Ashlock escribió. Elder Margaret, por favor regrese mañana con 2 aspirantes a alquimistas de su familia. Tengo una solución a este problema en su baúl después de confirmar que había agregado Ki Flowing Grass y Starlit Lotus a su menú de producción. Era hora de expandir la granja en la caverna, ya que producir miles de estos recursos era un asunto simple para Ashlock. Y después de escuchar la historia del Elder Margaret, decidió que no era necesario esperar a que terminara el torneo para comenzar la producción. Incluso después de desbloquear la fruta del caldero, se había abstenido de usar los Red Claws porque no confiaba en ellos. Pero los tiempos habían cambiado, y los garras rojas eran ahora una parte insustituible de la secta caída de la ceniza.
Ya no tuvo reparos en hacer todo lo posible para mejorarlos y subirlos de nivel. Ya era hora de que devolviera los garras rojas a su antigua gloria, una flor, una fruta y un hongo a la vez. Capítulo 143. Monolito celestial. Douglas miró por encima del hombro cuando vio la puesta de sol distorsionada en Requiem Peak a través del portal reluciente. Stella lo saludó con la mano antes de que el portal se cerrara detrás de él con una ráfaga de aire que alborotó su pelo corto. Con un suspiro, Douglas inspeccionó la gran caverna que abarcaba su vista. Sus ojos errantes se sintieron naturalmente atraídos por el sonido del agua en movimiento. Construidas a lo largo de las orillas del arroyo que atravesaba el centro de la caverna había granjas con hongos y flores. Puentes de piedra conectaban los dos lados sobre la corriente de lento movimiento, y en el otro lado había cuencos de barro que contenían una gran fruta negra abierta que parecía un caldero. Todo el lugar estaba tenuemente iluminado por los hongos que brotaban de las grietas en el techo y las paredes, emitiendo un suave resplandor azul. Sin embargo, hubo una fuente de luz recientemente agregada. Mirando hacia la izquierda, Douglas vio la enorme abertura que conducía al agujero que atravesaba toda la montaña, hasta llegar a la cima. Era casi de noche, por lo que solo un ligero resplandor naranja lo hizo llegar tan abajo. «Es hora de ir a trabajar», se quejó Douglas mientras caminaba penosamente hacia el centro de la caverna. Había hecho un buen progreso en la creación de algo para impresionar a los Silverspires la última vez, pero ahora que lo miró de nuevo, estaba a medias en el mejor de los casos. Bueno, me dieron toda la noche para preparar el lugar para el alquimista mañana. Debería ser capaz de convertir esto en un lugar del que me sienta orgulloso para entonces. Después de todo, ahora estaba unas etapas más arriba en el reino del fuego del alma. Flexionó su soul core y llamas de color marrón claro se manifestaron en la punta de sus dedos. Hace solo unas semanas, la llama de su alma estaba turbia, llena de impurezas. Pero ahora, estaba claro y fluía sin esfuerzo a través de su cuerpo. Dejándose caer sobre una rodilla, colocó sus dedos en llamas en el suelo y cerró los ojos. Tarareando para sí mismo, sintió como su ki terrenal penetraba fácilmente en la roca, y pronto tuvo un mapa mental de toda la caverna en su mente. Cada rincón y grieta se volvió cristalino para él, como si la caverna se hubiera convertido en una extensión de su propio cuerpo. Con una sonrisa, obligó a su sexta etapa sulfire a abrumar la roca a su alrededor y moldearla a su voluntad. Todo el lugar comenzó a temblar cuando la dura roca se ablandó como arcilla y se movió para cumplir los cambios que él deseaba para el mundo. Miles de metros de roca encima de él comenzaron a pesar sobre el techo de piedra ahora suavizado de la caverna. Afortunadamente, con un esfuerzo combinado de su propio ki y las miles de raíces del patriarca que mantienen unido todo el lugar, Douglas logró evitar que la caverna se derrumbara sobre su cabeza. Los puentes brotaron del suelo como gusanos de roca sobre el río y las granjas. A pesar del gran tamaño de la caverna, planeó tener una granja de varias capas ya que la caverna tenía un espacio limitado. Así que los puentes sobre las fincas fueron el primer paso de este plan. Los hongos podrían crecer en la capa inferior y luego las plantas podrían florecer en el nivel superior. Douglas se preguntó cómo el patriarca hizo que la flora creciera bajo tierra cuando claramente era un cultivador de afinidad espacial. Pero no se iba a quejar. Cuando el estruendo de la caverna finalmente se detuvo, recuperó su ki y se puso de pie. Mirando a su alrededor, se sintió satisfecho. Había creado una segunda capa de piedra como un enorme puente sobre la granja existente sostenida por pilares. Muchos huecos permitieron rampas de piedra que conducían al nivel superior. Incluso había creado un acueducto para transportar agua entre las plantas en los niveles superior e inferior. Douglas dejó escapar un suspiro cansado cuando notó la ausencia de la luz naranja que caía en cascada por el agujero que conducía a la superficie, lo que significaba que era de noche. El núcleo de su alma se sentía medio usado, y estaba claro que habían pasado algunas horas mientras moldeaba la caverna según su plan. Al dar un paseo por el lugar, siguió un camino que lo llevó a través de una granja de hongos. Los pilares de piedra marcaban las esquinas de cada parche de suelo, sosteniendo la estructura por encima de la cabeza. Al llegar a una rampa, caminó hasta la capa superior. Hasta donde alcanzaba la vista, había cientos de parches desnudos de tierra con caminos entre ellos. El patriarca debería poblarlos con plantas por la mañana, dijo Douglas en voz alta, acariciando su barbilla. Su voz resonó por toda la caverna y una repentina soledad se apoderó de él. Su mano cayó a su costado, se sentía fría sin el calor de la mano de Elaine. Esta caverna también se sentía mucho más vacía sin su brillante compañía. Sintiendo sus hombros hundirse, Douglas recordó el rostro del hermano de Elaine.
Algo en su apariencia macabra y su aire de superioridad lo irritaba. Era difícil creer que estuvieran relacionados en absoluto. Su anillo brilló con poder, y la trufa negra que Estella le había regalado se materializó en su mano. No podía decir si esta era una forma indirecta de que ella lo llamara feo. Eso es definitivamente algo que ella haría. Douglas lo volvió a guardar, riéndose para sus adentros. Todavía no sentía la necesidad de usarlo. Ahora, ¿qué debo hacer por el resto de la noche? No había esperado terminar su plan para la caverna tan pronto. La diferencia entre su poder pasado y presente era increíble. No solo había subido su nivel, sino que el fuego de su alma purificada permitió que su ki penetrara fácilmente en la roca y la moviera a su voluntad con una fracción del esfuerzo. Un breve destello de orgullo y tal vez de arrogancia nubló su mente. ¿Debería intentar desafiar a una de las chicas a un duelo? Se abofeteó a sí mismo. Eso fue estúpido. Lo golpeaban con los ojos cerrados y un brazo detrás de la espalda. Sabía muy bien cómo el ki de la tierra corrompía su mente, al igual que todos los tipos de ki. Fue especialmente notable después de un salto repentino en el poder. Decidir que la mejor manera de evitar la soledad y sofocar sus pensamientos musculosos era vaciar su soul core en algo. Cualquier cosa. Miró a su alrededor en busca de una distracción, y sus ojos finalmente aterrizaron en el agujero gigante que conducía al pico de la montaña. El agujero es demasiado grande para una escalera, pero ¿y si creo un jardín vertical en el centro? Le picaban los dedos por empezar, así que se acercó con una sonrisa. Ashlock se sacudió el aturdimiento del sueño como una cálida manta un domingo por la mañana y extendió su visión espiritual en todas las direcciones para ponerse al día con lo que se había perdido mientras dormía. Después de enviar a la anciana Margaret de regreso a Luite Stone Palace anoche, le había dicho a Douglas que preparara la caverna para muchas más plantas que planeaba cultivar una vez que saliera el sol. No es que necesitara la luz del sol para cultivar plantas, pero no quería decirle a Douglas que estaba durmiendo mientras el hombre trabajaba duro. Mirando a su alrededor, vio a Estella y Diana cultivando en silencio bajo sus árboles elegidos en lados opuestos del patio. Una neblina brumosa de ki de agua se arremolinaba alrededor de Diana, y el aire alrededor de Estella parecía ligeramente distorsionado debido al ki espacial. Mientras tanto, Douglas no estaba a la vista. ¿Sigue trabajando? Ashlock se preguntó. Solo le pedí que agregara algunas granjas más. No debería haberle tomado tanto tiempo. Un estruendo repentino procedente del agujero gigante en el centro del patio llamó la atención de Ashlock. La visión de Ashlock se nubló mientras seguía una de sus raíces que se metía en el agujero. Sorprendentemente, vio un pilar de piedra gris que se elevaba en el centro. Su diámetro era menor que el agujero a través de la montaña, dejando un amplio espacio. Ashlock podía mirar hacia abajo en la profundidad del agujero ya que tenía raíces corriendo por un lado y estimó que el pilar recién levantado tenía unos miles de metros de altura, lo que solo lo llevó un poco más allá del área de la caverna. Red Vinepeat tenía muchos miles de metros de altura después de todo, y Ashlock se habría sorprendido si Douglas tuviera el ki a mano para crear un pilar de 10.000 metros de altura y 50 metros de diámetro. A través de su visión espiritual, Ashlock vio a Douglas, que parecía tan pequeño desde aquí arriba mientras subía una escalera de caracol que había comenzado a construir en la pared exterior del agujero. Ashlock estaba confundido, ¿por qué estaba construyendo la escalera a lo largo de la pared del agujero que era muy ancha en lugar de en el pilar? Douglas estaba de pie en la escalera, con el brazo apoyado contra la pared del agujero y respirando profundamente como si acabara de correr una maratón. Claramente, crear tal estructura le había costado mucho. Ashlock luego notó canales de piedra vacíos construidos en el pilar, y todo se aclaró. La anciana Margaret afirmó que Starlit Lotus requiere la luz de las estrellas para florecer. Todavía no he cultivado tantas flores, así que asumí que podría cultivar flores donde las necesitara, pero tal vez ese no sea el caso. Ashlock sabía que podía proporcionar nutrientes y agua a las flores a través de sus raíces en otros lugares, por lo que confiaba en mantener vivas a la mayoría de las plantas bajo tierra. Pero si una flor requiriera algo como la luz de una estrella, ¿cómo podría proporcionar eso a través de las raíces, a menos que ki de alguna manera lo hiciera funcionar de todos modos? Algo para probar entonces, reflexionó Ashlock. Estaba claro que Douglas había construido el pilar como un lugar para cultivar Starlit Lotus en condiciones más ideales, por lo que Ashlock envió sus raíces para comenzar a trepar por el costado del pilar y comenzar a vaciar el agua en los abrevaderos de piedra. Los lotos necesitaban crecer en estanques, por lo que este fue un buen sustituto.
Pasó un tiempo y Ashlock finalmente había llenado la mayoría de ellos con agua que había bombeado de un lago en la base de la montaña. Sin embargo, cuando abrió su menú de producción de flores para poblarlas con Starlit Lotus, sintió algo a través de su conexión con Bob Dent. Cerrando el menú, lanzó Elleoth de Creegoti. Efectivamente, 3 cultivadores con cabello carmesí estaban en la entrada del túnel de la caverna custodiado por Bob. Elder Margaret, ¿está seguro de que estamos en el lugar correcto? Un adolescente parado al lado de la severa mujer preguntó en voz baja. El niño claramente tenía dudas, pero estaba demasiado asustado para cuestionar al estricto anciano con confianza. Por supuesto que somos. La anciana Margaret espetó, haciendo que el niño se encogiera y se parara junto a una niña que se veía casi idéntica a él en todos los sentidos. ¿Son gemelos? Realmente se parecen demasiado para ser simplemente hermano y hermana. Aparte de eso, era hora de darles la bienvenida. Sería de mala educación hacerlos esperar. Volviendo a mirar a Revine Peak, Ashlock debatió despertar a Estella de su meditación para lidiar con los visitantes, pero su rostro pacífico lo disuadió de tal acción. Diana también parecía ocupada, y sus estudios de idiomas antiguos solo habían terminado parcialmente, dejándolo con Larry. Larry, ve y lleva a Douglas al túnel. Tenemos visitas. Un árbol demoníaco cercano se estremeció cuando la monstruosa araña se arrastró hacia afuera, sus piernas delgadas golpearon el suelo una a la vez mientras sus muchos ojos rojos miraban a su alrededor. Para acelerar las cosas, Ashlock invocó un portal que llevaría a Larry directamente a Douglas. La anciana Margaret miró fijamente la extraña pared de madera que bloqueaba la entrada a la caverna de la que le habían informado. Después de unos minutos, la duda comenzó a enconarse en el fondo de su mente. A pesar de su confiada respuesta a uno de los gemelos que había traído con ella, solo había sido informada de este lugar a través de instrucciones vagas y no estaba segura de si se suponía que debía pararse allí, tocar la puerta o simplemente cruzar. La única razón por la que jugó con la ridícula idea de atravesarla fue por la textura viscosa de la pared, que le hizo pensar que podía atravesarla con la mano. Solo espere unos minutos más, se tranquilizó la Elder Margaret mientras golpeaba con el pie. Llegamos un poco antes de lo esperado. O tal vez esta sea una prueba de nuestra paciencia, ya que esa es una de las muchas virtudes de la alquimia. Sus pensamientos fueron silenciados cuando la pared comenzó a moverse, hacia ellos. La anciana Margaret odiaba admitir que retrocedió unos pasos junto a los gemelos. La pared gris latía con un tono lila como si una vela parpadeante estuviera anidada en algún lugar profundo. Se oyó un chapoteo cuando la pared se transformó y se liberó del túnel. La masa gris se adelantó, formó extremidades y luego se puso de pie. Momentos después, el sol fue bloqueado por un enorme ente de 5 metros de altura hecho de limo gris que parecía madera. Entre sus piernas había un tenue túnel iluminado con un resplandor azul. La anciana Margaret estaba a punto de dar un paso cauteloso hacia el túnel ahora expuesto, pero sus ojos potenciados por Ki notaron que algo grande se movía en las sombras. Y luego vio emerger también una segunda figura, esta más pequeña y humanoide. La anciana Margaret sintió que la mano de Olivia agarraba su túnica cuando una pierna cenicienta del tamaño de un árbol pequeño emergió del túnel, seguida de otra pierna y luego una cabeza con muchos ojos escarlata que miraban con curiosidad a su alrededor. Sí, voy, resonó una voz áspera desde el túnel, y luego un hombre corpulento que vestía una túnica negra con una gran capucha y una máscara emergió a la luz del sol de la mañana junto a la monstruosa araña. Relájate, es solo el Underlord y la bestia espiritual de la secta Ashfallen. El Elder Margaret susurró a Olivia y Oliver, los gemelos que había traído con ellos. Ambos eran jóvenes, de 14 años, y habían mostrado mucha promesa e interés en la alquimia. El Elder Margaret conocía el verdadero nombre y la cara de Douglas, ya que se habían conocido en el comedor el día anterior, pero claramente quería mantener su identidad oculta, por lo que usó el título con el que se le había presentado anteriormente. ¿Por qué me trajiste aquí? Douglas le preguntó a la araña en un tono molesto y luego miró a su alrededor. Su mirada enmascarada finalmente se posó en ella. Elder Margaret. ¿Eres tú? El Elder Margaret se dio cuenta de que este hombre estaba exhausto, incluso con la máscara y la capucha, por el tono de voz y los hombros caídos. Ella asintió con la cabeza, sí, soy yo, y traje a los 2 aspirantes a alquimistas que pidió el inmortal. Oh. Douglas pareció despertarse, haciéndoles un gesto para que lo siguieran. Pasen. Se dio la vuelta y su forma desapareció por el túnel.
El Elder Margaret comenzó a caminar y notó que Olivia y Oliver intercambiaron una mirada nerviosa antes de ponerse en fila un paso detrás de ella. Una fina sonrisa apareció en sus labios cuando la oscuridad del túnel los envolvió y descendieron a la caverna. Al llegar a la base, la Elder Margaret solo vio a Douglas parado allí. La bestia espiritual claramente se había ido a otro lugar. Bienvenido a la caverna. La voz de Douglas llamó la atención de Olivia y Oliver, quienes miraron con curiosidad el mar de hongos que crecían en pulcras parcelas de tierra. El Elder Margaret miró hacia el techo de 5 metros de altura y se preguntó dónde había ido el resto de la vasta caverna. Después de todo, se habían refugiado aquí para escapar de la tormenta del Dao hace unos meses. Antes de que les muestre los alrededores, ¿cuáles son sus nombres?, preguntó Douglas a los gemelos. Oliver. Olivia. Respondieron al mismo tiempo. Cierto. Tus padres tienen un buen sentido del humor, se rió Douglas, se echó hacia atrás la capucha y se quitó la máscara. Mi nombre es Douglas. Administro la mayoría de los proyectos de construcción de Ashfallen Sect y seré tu guía turístico hoy. Ambos asintieron. Trabajaremos mucho juntos en el futuro, así que avísame si tienes algún problema. De todos modos, adelante con la gira, sígueme y no te desvíes del camino. Douglas luego los condujo por el camino oscuro. El Elder Margaret invocó una bola de fuego en su mano para ayudar a iluminar el camino para que los jóvenes no se desviaran accidentalmente del camino y aplastaran los hongos bajo los pies. El Elder Margaret se sorprendió al sentir que el camino se curvaba hacia arriba en una rampa, y muy pronto, estaba en un nivel superior y miraba a través de una vasta llanura de parches de suelo desnudo que llegaba hasta las paredes de la caverna. Douglas hizo un gesto a su alrededor, aquí es donde la hierba que fluye aquí. Una repentina ola de poder cubrió el área, enviando un escalofrío por la columna vertebral de la anciana Margaret. Parpadeó y volvió a parpadear, incapaz de registrar lo que vio. Los numerosos parches de tierra explotaron cuando miles de tallos de hierba de punta amarilla brotaron todos a la vez. La vasta tierra árida se había transformado en una exuberante pradera en segundos. La anciana Margaret fue testigo de este milagro insondable, con la boca abierta por la incredulidad, la mecánica del cierre olvidada frente a un dominio incomprensible sobre la naturaleza. Crecerá. Douglas terminó su oración con una sonrisa. ¿Cómo? Murmuró Oliver. Así que este es el poder de un inmortal. Olivia reflejó la incredulidad de su hermano. Vamos, un poco de hierba no es tan emocionante. Douglas comenzó a deambular hacia un gran agujero en la caverna a un lado por el que entraba la luz del sol. La anciana Margaret tuvo que estar en desacuerdo, pero ella siguió adelante de todos modos, agradecida de que las gemelas hubieran estado demasiado ocupadas sorprendiéndose como para ver su vergonzosa cara de asombro. Cálmate. Ya has visto cosas tan ridículas como esta antes. Entraste en un reino de bolsillo, por el amor de Dios. Sacudiendo las tonterías que plagaban su mente, la anciana Margaret siguió a Douglas sin pensar hasta que se detuvo. «Wow», dijo Olivia mientras miraba por encima del borde hacia el abismo de abajo. Actualmente estaban parados en los escalones de una escalera y miraban un pilar de piedra cubierto de enredaderas negras que aparentemente conducían hasta las profundidades más oscuras de la tierra. Y aquí es donde crecerá el Starlit Lotus. Douglas declaró con una sonrisa. El Elder Margaret murmuró con incredulidad. Imposible. Sus ojos, sin embargo, permanecieron inquebrantablemente clavados en el pilar. Se mostró escéptica, reacia a aceptar la posibilidad de que el mismo espectáculo milagroso se desplegase de nuevo. A pesar de su duda, lo imposible se desplegó una vez más ante ella mientras descendía la misma presión divina. El pilar de piedra latía con vida estallando en un espectáculo impresionante cuando innumerables Starlit Lotus florecieron de las grietas llenas de agua. Sus magníficos pétalos, de un azul celeste, se desplegaban como si 1.000.000 de estrellas hubieran descendido del cielo para florecer, decorando el pilar como si fuera un cosmos que surgiera del infierno y desafiara a los cielos. Un pilar de piedra que alguna vez pasó desapercibido se había transformado en un impresionante lienzo de brillo floral, un monolito que resplandecía con la belleza cósmica del cielo nocturno. Un etéreo jardín celestial. La Elder Margaret se derrumbó sobre sus rodillas al darse cuenta de la gravedad del evento. Para el inmortal, un inconveniente tan pequeño como obtener Starlit Lotus podría resolverse con nada más que un movimiento de su mano. Nunca se había sentido tan pequeña pero llena de esperanza en toda su larga vida. Capítulo 144. Una píldora profunda. Ashlock se sintió un poco orgulloso al ver a la anciana Margaret y las reacciones de las gemelas ante sus crecientes recursos de cultivo en un abrir y cerrar de ojos.
El sistema puede abstenerse de darle muchas habilidades de ataque poderosas, pero no lo defraudó con respecto a las habilidades de producción. Él era un árbol, después de todo. Un ser que estaba aquí para nutrir al mundo y a quienes lo rodeaban, así como para matar a quienes amenazaban su existencia. Afortunadamente, incluso con su sistema frugal con las habilidades de ataque, podía usar su ki espacial de la forma que quisiera y, a medida que aumentaba su reino de cultivo, también lo hacía su capacidad para cortar cosas por la mitad con grietas a medio formar. Dejando a un lado esos pensamientos, y con su sentimiento de orgullo fugaz, Ashlock finalmente pudo asimilar toda la situación, ya que acababa de despertarse y ya habían ocurrido muchas cosas. El agujero de 100 metros de ancho que atravesaba toda la montaña y se adentraba en las profundidades ahora tenía un pilar de piedra de 50 metros de ancho que florecía con Starlit Lotus elevándose en su centro. Ni el pilar ni las escaleras construidas en la pared exterior del agujero alcanzaron la cima todavía. Pero Ashlock estaba seguro de que Douglas podría alcanzar esas alturas a su debido tiempo. Renovó por completo la granja hasta el punto de que ya casi no puedo reconocer la caverna, por lo que debe estar exhausto. La vista de Ashlock se desplazó a través de su vasta red de raíces y miró la granja desde varios ángulos. El piso inferior era un mar de hongos que prosperaban en la oscuridad. Sin embargo, estos hongos solo crecían en el lado oeste del río que atravesaba la caverna, ya que en el lado este estaban los frutos del caldero dentro de cuencos de barro. Luego, sobre ambos lados había un segundo piso sostenido por pilares con key flowing grass creciendo en muchas parcelas de suelo. Espera, ahora tengo algunos aspirantes a alquimistas y alguien que sabe de alquimia aquí. E incluso tengo acceso a la mayoría de los ingredientes que necesito para hacer una píldora. Ashlock comenzó a ponerse ansioso. Finalmente tuvo una forma de usar la fruta del caldero que había desbloqueado cuando su habilidad producción de fruta ki se actualizó a grado A hace todas esas lunas. Podría haber podido jugar con eso o hacer que Estella probara la alquimia después de matar al gran anciano, pero decidí dejarlo así por un tiempo ya que todos estábamos ocupados con otras cosas. Ashlock suspiró. Habían sido unas pocas semanas muy agitadas, y hacer un seguimiento de todo lo que exigía su atención se estaba volviendo difícil. Veamos, debo prepararme para la inminente invasión de Boiming y el torneo de alquimia. Probablemente debería expandir mis raíces en todas las direcciones, avanzar en mi cultivo, matar monstruos para obtener créditos, practicar técnicas espaciales, construir Rebine Peak. Ashlock suspiró de nuevo. Todo eso sonaba como grandes usos de su tiempo, pero con los alquimistas finalmente aquí en la caverna, las maravillas de la alquimia lo estaban llamando. Tenía plena confianza en su capacidad para realizar alquimia con sus habilidades de producción dominadas para cultivar los mejores ingredientes y la fruta del caldero que le permitía producir píldoras de la más alta calidad a partir de los ingredientes proporcionados debido a la pureza de la llama de su alma. Lo único que lo había estado frenando era la falta de conocimiento sobre las recetas de píldoras y, de hecho, poner sus manos inexistentes en los recursos de cultivo para poder cultivarlos él mismo. Pero con la presencia de Elder Margaret, quien parecía ser una enciclopedia de conocimientos sobre el arte de la alquimia, se sintió confiado creando algunas píldoras fantásticas. Si tan solo hubiera confiado en los Red Claws antes, reflexionó Ashlock mientras cambiaba de opinión de nuevo a la anciana Margaret y los gemelos, que acababan de recuperarse de su sorpresa. Tal vez entonces no hubiera necesitado dirigir el torneo de alquimia. Aunque el propósito principal del torneo de alquimia había sido encontrar un alquimista talentoso para vivir en Rebine Peak, el torneo tenía otros objetivos. Como establecer a los Red Claws como la potencia del Darklead City, y también quería establecer algún contacto con los comerciantes, ya que necesitaría a alguien que vendiera las píldoras que fabricaba. Después de todo, Darklead City era demasiado pobre para permitirse las píldoras de primer nivel que planeaba crear. Tampoco habría formado una relación comercial con Silverspire si no fuera por el torneo, solo eso hace que todo esto valga la pena. Ashlock, naturalmente, no conocía el alcance total de la familia Silverspire, pero por lo que pudo deducir, eran uno de los mejores perros aquí en la secta del Loto de Sangre, y si alguien podía pagar su suministro de píldoras, serían ellos. Y por solo un 15%, me permiten realizar negocios con el nombre de Silverspire. Incluso el torneo está protegido por su nombre. Ashlock tarareó mientras su mente vagaba por una madriguera de pensamientos. Volvió a la realidad un rato después cuando escuchó hablar al Elder Margaret. ¿Puedo inspeccionar uno? Le preguntó a Douglas con un ligero temblor en la voz. ¿Uno de los Starlit Lotus? Claro, eso debería estar bien.
Douglas se giró y luego se detuvo al darse cuenta de algo que Ashlock también notó al mismo tiempo. El agujero tenía 100 metros de ancho, pero el pilar tenía solo 50 metros de diámetro. Aunque los escalones de piedra que sobresalían de la pared del agujero eran lo suficientemente anchos para muchas personas, todavía había una brecha considerable entre el pilar decorado con Starlit Lotus y ellos. Ashlock estaba a punto de usar la telequinesis para salvar a Douglas de la vergüenza, pero se detuvo cuando vio que el hombre cerraba los ojos. El ki de la tierra se extendió, viajando hasta las profundidades de la montaña y luego subiendo como un cohete por el pilar. El canal de piedra más cercano en el pilar de repente se rompió como un cajón de escritorio. No fue terriblemente rápido, pero finalmente llegó junto a ellos. La piedra se extendía muchos metros y desafiaba la gravedad, pero con el ki de la tierra de Douglas ondulando por su superficie y dándole una fuerza inmensa, no hubo problemas. El Elder Margaret dio un paso adelante después de un asentimiento de Douglas y comenzó a cosechar todos los Starlit Lotus que crecían dentro del abrevadero con sumo cuidado. Era casi hipnótico ver a la severa mujer ciclar su ki y quemar cuidadosamente el loto con el fuego de su alma justo debajo del capullo para que el tallo quedara atrás. Después del tercero, hizo una pausa y retrocedió. Su anillo espacial brilló con poder, y una fruta roja apareció en su mano. Sin dudarlo, mordió la fruta y Ashlock se dio cuenta. ¿No es esa mi fruta con la habilidad Flourish Touch? Efectivamente, un brillo sutil se formó alrededor de sus manos, y ella volvió a cortar los capullos de Starlit Lotus con su fuego del alma que ahora parecían cuchillas. Todo fue tan fácil en comparación con antes. El Starlit Lotus prácticamente se inclinó hacia sus manos como si quisiera liberarse de sus tallos. Para Ashlock, habían parecido plantas típicas además de sus pétalos estrellados. Sin embargo, después de ver la diferencia entre antes y después de que el Elder Margaret comiera la fruta, se dio cuenta de lo difícil que era cosechar plantas llenas de ki. Era como si el ki dentro de sus cuerpos les diera un poco de instinto de supervivencia. Cuando la anciana Margaret había cortado los dos primeros, el ki de la planta había ido a luchar contra las llamas del alma que intentaban quemar sus tallos. Un rato después, el brillo se desvaneció de las manos de la Elder Margaret. Tenía una sonrisa satisfecha mientras inspeccionaba los botones florales en su mano. No sé cómo lo hizo el inmortal, pero estos Starlit Lotus son de la más alta calidad. Es como si hubieran crecido en un lago denso ki bajo la luz constante de la luna durante siglos. Las palabras de la anciana Margaret confirmaron algo en el fondo de la mente de Ashlock. Él acababa de hacer florecer estos Starlit Lotus en cuestión de segundos durante el sol de la mañana. Sin embargo, ella había afirmado anteriormente que estas flores solo podían florecer bajo la luz de las estrellas y supuestamente absorbían energía cósmica. Ashlock no tenía energía cósmica que él supiera, ni cultivó estas flores bajo la luz de las estrellas. Por lo tanto, la única explicación era que podía cultivarlos en cualquier lugar, incluso bajo tierra. Sin embargo, tomaron una porción estúpidamente grande de ki para crecer. Ashlock reflexionó. Gastar ki se estaba volviendo cada vez más molesto ya que deseaba avanzar en su etapa de cultivo, pero eso nunca sucedería con él gastando ki de esta manera. El cultivo puede esperar hasta el invierno, esto es demasiado importante como para omitirlo por ahora. El hecho de que pueda cultivar plantas espirituales con tanta facilidad está más allá de un engaño. ¿No puedo poner mis ojos en cualquier planta y cultivar tantas de ellas? ¿Ellos como yo quiero? Ashlock lo dudaba. Estos eran el tipo de plantas más básico posible. Uno era incluso hierba glorificada, pero habían tomado la mitad de sus reservas de ki para engendrar. Si cultivar ki flowing grass simple era tan costoso, ¿qué pasa con algunas plantas que a los dioses les gusta poner en su té? ¿Tendría incluso las reservas de ki para hacer crecer un solo pétalo? Si no hubiera una escasez repentina de plantas espirituales debido a que las familias rivales querían meterse con el torneo, pediría un préstamo y compraría tantas plantas como fuera posible. En realidad, ¿no podrían los Silverspire ayudarme aquí? Valía la pena intentarlo, pero eso podía esperar. Por ahora, quería probar la alquimia o al menos ver a alguien más realizarla. Mientras él había estado pensando, el grupo se había movido hacia Ki Flowing Grass, y una vez más, la anciana Margaret estaba cosechando la hierba envolviendo su mano en el fuego del alma y arrancando la hierba a puñetazos. Junto a ella estaban los mellizos, Oliver y Olivia. Estaban copiando los movimientos del anciano y cosechando la hierba. Sin embargo, a diferencia del anciano, que sin esfuerzo sacó muchos tallos de hierba a la vez, lucharon mucho más y recurrieron a concentrarse en un tallo a la vez.
Fue bastante divertido ver a los dos jóvenes luchando con un tallo de hierba crecido mientras se defendía y se fortalecía con su ki. Parecen estar en la primera etapa del reino del fuego del alma, lo que significa que formaron con éxito sus núcleos del alma recientemente. Ashlock miró un poco más de cerca y notó que sus llamas carmesí eran muy puras, puedo ver por qué estaban interesados en la alquimia con raíces espirituales tan puras. Sin embargo, lucharán con una llama del alma tan débil. Afortunadamente, Ashlock tenía una solución para casi cualquier debilidad en un cultivador. Ya fueran demonios del corazón, raíces espirituales impuras o debilidad general, conocía una cura. Prescribió mentalmente la meditación cerca de los árboles de fuego y la entrada al próximo reino místico para los gemelos. ¿Qué hacemos ahora, anciano? Preguntó Olivia mientras su hermano luchaba con un tallo de hierba detrás de ella y caía de espaldas con un resoplido. El Elder Mardred miró a Douglas, supongo que hay calderos en alguna parte. Claro que los hay, asintió Douglas y les hizo un gesto para que lo siguieran. Pueden tomar cualquier rampa para bajar al nivel inferior y luego, si es necesario, cruzar el río y dirigirse hacia los cuencos de tierra. El Elder Mardred levantó una ceja mientras seguía a Douglas, pero no hizo más comentarios. El grupo de 4 no tuvo que cruzar el río, ya que la rampa más cercana los condujo hasta la orilla este del río. Aquí estamos. Douglas se detuvo junto a uno de los cuencos. Hay unas pequeñas escaleras al lado que tal vez deseen usar para tener una mejor vista, ya que el caldero es bastante grande. Oliver y Olivia intercambiaron una mirada antes de subir al escalón con curiosidad y mirar por el costado. ¿Qué es eso? Oliver soltó. ¿Es esto realmente un caldero? Sin embargo, se parece a uno, solo que más natural. Olivia inclinó la cabeza, el Elder Mardred hay una manera de hacer crecer un caldero. No que yo sepa, la severa mujer sacudió la cabeza mientras se acercaba al cuenco y miraba por un lado, por lo general, están hechos de metal infundido con ki, así que no veo cómo podrías hacer crecer uno. ¿Qué es esto? Todos los pares de ojos miraron a Douglas, pero él solo se encogió de hombros, no tengo idea. La anciana Margaret volvió a examinar la fruta del caldero de Ashlock. No se había dado cuenta de que era tan raro, pero ahora que lo pensaba, entendía su reacción. ¿Debería despertar a Estella y enviarla allí para que explique? Ashlock se quejó. Realmente necesitaba hacer obligatorio que cada Redclaw aprendiera el idioma antiguo. Literalmente, no había excusa por la que no pudieran hacerlo con la ayuda de la fruta lenguaje comprensión. De hecho, lo haré ahora mismo. La visión de Ashlock se volvió borrosa, y pronto pasó por alto el estudio en el Palacio de Piedra Blanca, donde el gran anciano Garra Rojas se recostó en su silla con los ojos cerrados. Ashlock inundó la habitación con ki espacial, lo que hizo que los ojos del gran anciano se abrieran de golpe. Ashlock lo ignoró y usó la telequinesis para tomar una pluma estilográfica que parecía muy costosa y comenzó a garabatear en un pergamino en blanco que había dejado en el escritorio. El gran anciano se había levantado de un salto, enviando su silla estrellándose detrás de él y llamas carmesí rodeando su cuerpo. Observó el corral flotante con sospecha y rastreó cada uno de sus movimientos. Por decreto de la secta Ashfallen. Todos los miembros de la familia Redclaw deben aprender el antiguo lenguaje rúnico dentro del próximo mes. Haga uso de la fruta que se le proporciona y venga a recoger más si es necesario. Al terminar su mensaje, la pluma cayó a un lado con un ruido sordo y Ashlock retiró su presencia a la caverna porque no quería perderse lo que estaba sucediendo allí. ¿Por qué no darle una oportunidad? Douglas dijo. No es que tengamos una cantidad limitada de plantas para experimentar. Supongo que podría intentarlo, dijo el Elder Mardred. ¿Tienes algo de médula de dragón? Esta era un área de la alquimia sobre la que Ashlock no tenía dominio total. Básicamente, cualquier ingrediente que pudiera cultivarse no era un problema. Pero algo como Dragon Marrow, que tenía que obtenerse de un monstruo que estaba a punto de ascender a la siguiente etapa o reino, requeriría un poco de esfuerzo de su parte para reunirlo. No lo creo, respondió Douglas. Está bien, solo crearé un lote de píldoras, ya que tenemos un suministro muy limitado de Dragon Marrow. La anciana Margaret indicó a los gemelos que prestaran atención mientras juntaba todos los ingredientes en el borde del cuenco de barro. Oliver y Olivia, presten atención, está bien. La pareja asintió y ella continuó. El primer paso de la alquimia es conocer la receta de la píldora deseada. En este caso, hemos reunido los 3 ingredientes necesarios para una píldora para fortalecer el cuerpo. Luego tomó el frasco que contenía Dragon Marrow y vertió la gelatina en su mano. El segundo paso es purificar los ingredientes reunidos. Comenzaré con Dragon Marrow.
El fuego del alma carmesí cubrió sus manos y la gelatina. Todos, incluido Ashlock, observaron con anticipación mientras la anciana Margaret cerraba los ojos y luego explicaba. Dominar el arte de la purificación requiere mucho tiempo y práctica. Esencialmente, debo empujar el fuego de mi alma hacia los ingredientes para eliminar las impurezas. Esto es difícil. Porque si no tengo cuidado, mi ki de fuego reaccionará con el ki residual que queda en el ingrediente que lo hace útil para la alquimia en primer lugar y lo corrompe. En el momento en que mi ki contamina el ingrediente, se vuelve inútil. Ashlock podía ver pequeñas gotas de sudor acumulándose en su frente mientras guiaba su ki a través de la gelatina con un control experto. Al mirar de cerca, Ashlock pudo ver una sustancia negra, casi como hollín, que las llamas se llevaron de la gelatina. Pasó un minuto tenso y, finalmente, la anciana Margaret dejó escapar un suspiro de alivio y abrió los ojos. El fuego de su alma retrocedió hacia su cuerpo, dejando atrás una mancha casi translúcida de médula ósea. Podría haber hecho un mejor trabajo ya que la velocidad de purificación también afecta la calidad del ingrediente. Pero en general, este fue un buen resultado. La anciana Margaret se agachó con cuidado y colocó la mermelada en la fruta del caldero. El siguiente sería Key Flowing Grass. El orden no es tan importante para esta receta en particular, pero personalmente siempre he seguido este orden, así que recuérdalo bien. La anciana Margaret recogió la hierba en cuestión y reaparecieron las llamas. Pasaron 10 minutos tensos mientras la anciana Margaret mantenía los ojos cerrados mientras sus llamas carmesí bailaban arriba y abajo del tallo de la hierba. Eventualmente, Ashlock vio que el tallo verde comenzaba a volverse negro y luego se desintegraba poco después en una pila de polvo. «Anciano, ¿qué pasó?», susurró Oliver, preocupado de que ella le gritara. «Increíble. Simplemente no puedo creerlo». El Elder Margaret murmuró mientras miraba la pila de cenizas. «¿Había algo mal con Key Flowing Grass?», preguntó Douglas. Tenía una mirada de preocupación mientras estudiaba las caras de todos. Ella negó con la cabeza, nada mal. En todo caso, el ingrediente es tan perfecto que luché por mejorarlo. Solo había un mínimo indicio de corrupción presente en el tallo de la hierba. Entonces, anciano, ¿por qué lo convertiste en polvo?, preguntó Olivia mientras inspeccionaba el montón de hollín. El Elder Margaret alborotó el cabello de la joven. Dejé que mi competitividad me abrumara. Es el destino de todos los alquimistas ver la más mínima imperfección en algo como un desafío directo, y lamentablemente perdí el duelo. ¿Recuerdas cuando mencioné que el tiempo dedicado a purificar importaba un ingrediente? Olivia asintió con la cabeza debajo de la palma del anciano. Sí, lo hice. Bueno, esto es lo que sucede si tardas demasiado, dijo el Elder Margaret. No importa cuán cuidadoso sea, el fuego de mi alma lleva sus propias impurezas y corrompe lentamente el ingrediente que estoy tratando de purificar. Es un acto de equilibrio extraño, y es por eso que a aquellos con las raíces espirituales más puras les va mejor en la alquimia. Retirando la mano de la cabeza de la niña, convocó a otro Key Flowing Grass de cosecha propia de Ashlock de su anillo espacial y lo arrojó a la fruta del caldero. Luego también arrojó el Starlit Lotus sin siquiera intentar purificarlo. Con los ingredientes de la más alta calidad, no tengo necesidad de perder el tiempo purificándolos y puedo llegar al evento principal, unificación. La anciana Margaret invocó fuego carmesí en sus manos y llenó el caldero con el fuego de su alma. Ashlock notó que no podía sentir nada. Probablemente porque el caldero era una fruta en lugar de estar conectado directamente a su cuerpo como una rama o una raíz. Al igual que cuando se cocina una comida, no se pueden meter todos los ingredientes en el mismo wok y hervirlos a la misma temperatura y esperar que salga algo que no sea un grupo quemado de ingredientes que no coinciden. El Elder Margaret disertó mientras tenía los ojos cerrados. La alquimia es muy parecida. Debemos saber cómo reacciona cada ingrediente entre sí y cómo combinarlos en el orden correcto. Si me equivoco en cualquier etapa, desperdiciaré los ingredientes o formar una píldora de bajo grado que no es más útil que simplemente masticar un paquete aleatorio de los ingredientes. Mientras la anciana Margaret creaba la píldora, Ashlock sintió un ligero tirón en sus reservas de ki hacia la fruta del caldero. Mientras inspeccionaba la causa, el Elder Margaret pareció haber notado que algo andaba mal en su expresión, pero siguió adelante. Finalmente, terminó y sus llamas se extinguieron. Metiendo la mano en el caldero, recuperó una píldora que se asemejaba a una canica translúcida con estrellas centelleantes y hebras de color verde por todas partes. La pastilla era hermosa. Dándole vueltas, la anciana Margaret murmuró: «No hay forma de que pueda crear una píldora del nivel profundo a partir de estos ingredientes simples con el fuego de mi alma».
Ashlock finalmente descubrió lo que había sucedido. El fuego de su alma pura había ayudado con el proceso, permitiendo que la anciana Margaret creara una píldora por encima de sus capacidades. Pero ahora tenía mucha curiosidad, ¿qué tan buena era una píldora de nivel profundo?